mis fotografías que yo te estoy entregando van a ser o una invitación como a conocer algún lugar que te genere esa incertidumbre o ganas de ir, o que sea como un recuerdo para ti. Iba a tomar la foto y Ben Stiller le dijo, oye, pero toma la foto. Dijo, no, hay momentos que como que no es necesario y solamente es que vivirlo, ¿cachai? Sí, yo creo que si no hubiera estudiado arquitectura, hay muchas cosas que hoy día no sabría cómo resolverlas. El plomo para los incas era un lugar de sacrificio. Te lleva a una pausa, o sea, abrir un libro y que tenga olor a libro es inmediatamente te lleva a estar sentado en un sillón más tranquilo, mirándolo, y que si te aburriste, no vaya a ser así y te vaya a pasar a otro tema distinto. No, probablemente lo vaya a ojear hasta que estés bien o ya hayas aprendido algo o te haya quedar con algo. No va a ser como no algo tan pasajero. Toda esta cordillera tiene un nombre y no es solo el San Cristóbal, que es donde está el zoológico. O sea, para los niños empezar a conocer la cordillera también es una manera de protegerla. En este episodio conversaré con Francisco Bech, fotógrafo de montaña. El año 2020, en plena pandemia, Francisco vivía en un departamento con vista a la cordillera. En ese momento algo le hizo clic. Se dio cuenta de los pocos cerros que conocía. Decidido a profundizar en ello, se propuso identificar y documentar las cumbres que forman parte del paisaje cotidiano de Santiago, combinando sus dos pasiones, la fotografía y el montañismo. Su misión es clara: mostrar y dar a conocer el más grande patrimonio natural que tiene Chile, la cordillera. En este episodio hablaremos de su historia como fotógrafo, su manera de trabajar, qué lo motiva a retratar la cordillera y cómo vincula la fotografía con la educación. Bienvenidos a Mente Creativa. Francisco, ¿qué fue primero? ¿La montaña o la fotografía? Y te diría que fue la fotografía y el paisaje. La montaña fue apareciendo en el camino. ¿Siempre estaba presente como en ti o no tenías noción de que te iba a llamar la atención? ¿Cómo fue eso? A ver, desde chico yo siempre esquiaba, entonces siempre igual me gustó mucho la montaña, pero siempre fui también el fotógrafo de la familia, el que andaba con la cámara para todos lados, el que en los paseos salía con su cámara y era yo el encargado de sacar siempre las fotos. Y ahí empecé como a meterme más en la foto, no sé si profesional, porque nunca lo estudié, pero empecé a desarrollar más el ojo como fotógrafo, y en la pandemia se me cruzaron las montañas como, como modelo en el fondo. ¿En qué sentido se te cruzaron? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que a mí me gusta mucho el trekking o como salir, estar medio, o sea, metido en la naturaleza, y en la pandemia yo estaba en un piso 18 con guagua de pocos meses, entonces estaba súper encerrado y tenía una vista abierta a todo estaba en Manquehue con Colón, una vista a todo el macizo del Plomo y toda la Sierra de Ramón, y empecé a mirar los cerros que conocía o que no tanto. Empecé a sacar fotos en los amaneceres, cuando la guagua se despertaba, Estos momentos. atardeceres. Eran, claro, eran como los momentos de como de salir a la terraza y empezar a sacarle fotos a lo que podía. En el fondo era lo que tenía disponible en ese momento en el encierro. O sea, ese momento fue como el momento que te hizo clic. Dije, acá hay algo. Ese fue el momento que tú podrías definir que Sí, cambió algo en ti, así como... sí, como, pero te diría que fue un poquito antes, en el año anterior, a final del 2019, fui a subir el Cerro Leonera, que está ahí subimos por La Parva, y cuando yo llegué a mi departamento, lo logré ver desde el departamento, lo marqué así en el teléfono y le mandé una foto a mi hermano. Y dije, mira, este es el que fuimos ayer. Eh, y empecé a marcar todos los que también conocía. Entonces, por un lado, cuando llegué a ese cerro, nace como esta idea de reconocer los cerros, de poder verlos, de ponerle nombre a cada uno de los que se ven desde Santiago. Pero también después de la pandemia empecé a desarrollar el tema como de la fotografía hacia los cerros, incorporando esta información. ¿Y te pasa que también lo veis como algo, obviamente que era de tu interés, pero también encontráis que era necesario que la gente supiera lo que está viendo? Porque me imagino que
en todo ámbito, si uno sabe lo que ve, es distinta la mirada, porque ya quizás no es solo mirar, sino es observar o contemplar con conocimiento. Sí, ahí me pasó que, bueno, todas las cosas pasan por algo y Rodrigo Gendelman de Santiago Adicto publicó una de mis fotos con, en el fondo, con la información de los cerros. Y me empezaron a escribir mucho. Y después Rodrigo me escribía y me decía, te están preguntando mil cosas, como hazte cargo un poco, ayúdame a responder a la gente. Y la gente quería saber más, quería saber desde dónde estaba sacada la foto, qué perspectiva estaban viendo, cómo se llamaban ciertos cerros. Me empezaron a preguntar si tenía fotos desde otros lados, como para entender también cómo se ven los cerros desde otros lados. Y eso siento que empodera un poco a la gente y ayuda como a cuidar las cosas. O sea, si uno sabe qué es lo que está viendo, uno lo empieza a observar más, le agarra un poco más de cariño y también te comprometes más con lo que estás conociendo. Y aparte, yo creo que Chile, al ser el país más largo del mundo, tenemos 4.000 kilómetros de costa. Tenemos, yo creo que dos cosas que nos generan identidad. Uno en la costa y el otro en la cordillera. Y la cordillera siempre está presente y de hecho nos va también hablando inconscientemente de la época del año, la vamos viendo cómo va cambiando. Y esencial, yo creo que conocerla más, po. Hablando de ese proceso de cómo fue tu evolución hasta, estabas comentando recién que estás en un departamento, viste en las montañas y dijiste, oye, esto como que te hizo clic antes con como la imagen que enviaste. ¿Cómo fue antes de eso? Tú, por ahí sé que también somos colegas, ¿cómo fue esa evolución de la arquitectura a pasar a la fotografía y específicamente fotografía de montaña? ¿Cómo fue esa evolución? A ver, sí, soy arquitecto. Trabajé 5 años en un estudio de arquitectura. em, y en la pandemia, en el fondo, trabajando en el departamento, mirando para afuera, empecé a sacar las fotos de la cordillera. eh, Después los fines de semana empecé a armar un poco mi página. Había viajado muchos años antes, había recorrido harto Chile. Entonces empecé a armar como un portafolio con fotos de paisaje, más que de cordillera. eh, de, de lo que fuera, o sea, no sé, unos años antes había estado viajando en India, entonces tenía como una parte de eso, una parte de fotos del sur, otras del norte. Y empecé como a armar un portafolio en donde tú podías encargar tu foto y yo te la mandaba hecha a cuadro. Eh, Ahí empecé como un poco a entender cómo armar al final también un negocio nuevo, eh, dejando un poco de lado la arquitectura. Después, en la oficina, claro, de lunes a viernes trabajaba, después empecé a trabajar de lunes a jueves, después de lunes a miércoles. Entonces al final como que ya, me tiré para el otro lado y me fui a la foto. Hoy día ya no estoy haciendo arquitectura. Bueno, ya armando el portafolio, armé la página, empecé a meter el tema de los cerros, se empezó como a mover por redes sociales, todos estaban también mirando para afuera desde sus casas. Entonces, Totalmente. entonces dije, ¿sabes qué? Aportemos un granito de arena, empecemos a tratar de movernos por Santiago en las horas que se pueda para sacar las fotos y aportarle un poco a la gente con lo que estamos viendo. Y ese año, ponte tú, logré sacar desde 5 lugares distintos, que fue del departamento. Después me arranqué un día, creo que había como 3 horas para salir. Me fui a Peñalolén y saqué una foto como hacia el Manquehue, hacia todo Santiago. Otra desde el Manquehuito. Y ahí empecé también a armar como otro portafolio con estas fotos más panorámicas con infografías de los cerros. Sí. Cuando partiste con la fotografía, ¿buscabas algo más como una necesidad tuya o era como algo que necesitáis que el mundo Yo creo o que Chile supiera, así como... partí como una necesidad mía como me gusta el trekking, de empezar a informarme qué es lo que estaba viendo. Me gusta el trekking, pero no me había metido mucho. Entonces sí, conocí un par de cerros, pero encontré muy interesante empezar a saber a dónde podría ir. O sea, empezar a investigar, empezar a buscar nuevos lugares, nuevas rutas, o como para inspirar un poco también a otros que quizás les gustaba más el trekking, como para que fueran, o como una motivación. em,
Y al final fue como una inspiración para mí que hoy día, o sea, mucha gente me ha dicho como gracias por mostrarme este cerro, no tenía idea que existía. Y yo no conozco todas las rutas, pero ahí está ese cerro, y investigalo y voy a llegar arriba. Eh, Así fue como un poco el proceso de armar este emprendimiento de fotografía. Y aparte, me parece súper interesante que obviamente la fotografía de por sí genera cosas, pero tú también empezáis a explorar otras, con otros soportes, que obviamente el libro, que lo podemos hablar más adelante, también es interesante los cuadros, pero tú también te metí hasta en el papel que se imprime la fotografía. ¿Por qué llegar hasta esa profundidad de que importe la textura del papel? ¿Para qué? ¿Por qué vais con esa intensidad, con todo? Yo he pasado por varios, en el fondo, el proyecto que estoy trabajando hoy día pasó de ser solo fotografía. O sea, Exacto. el proyecto hoy día se llama Cumbres de Chile, que partió como fotografías de los cerros y todo. Eh, Evolucionó a tazones enlosados con ilustraciones de los cerros. Hice puzzles también, como que depende como la necesidad del día que se me iba ocurriendo, creando algún producto nuevo. Eh, Hice unos mats de trabajo, como que estaba había mucho home office. Entonces al final empecé como a traer las cumbres al día a día. Eh, y ahí fui descubriendo distintos materiales, distintas formas de mostrarlas. En el tema del papel, ponte tú, yo trabajo con un laboratorio de arte que está a cargo de toda la impresión y el enmarcado de los cuadros. Y ahí, no sé cuántos, pero yo conozco por lo menos 10 tipos de papeles, y cada papel tiene un brillo distinto, tiene una forma de representar en el fondo lo que está imprimiendo, eh, que se ven súper distintos. O sea, ahí imprimí hace poco una foto grande de un detalle de las Torres Paine, que son los muros de granito con mucha textura, y a esa foto le puse un papel texturado que en verdad dan ganas como de sentir que podéis tocar la roca. Entonces, traspasar esa sensación, más que una imagen, como el tacto lo que te genera es ese momento frente al cuadro, yo creo que es lo más importante al final de lo que estoy mostrando. Porque al final pasa a ser no solamente una imagen 2D, sino Una como casi sensación, sí. sensación. Totalmente. Entonces, poder traspasar eso y lograrlo es súper rico. Después, como conversar con alguien que vio la obra y se quedó con la misma sensación. Y cuando tú dijiste que partiste en el senderismo, haciendo montaña, cuando partís, porque eso es como deporte, pero también lo fuiste combinando con la fotografía. Hoy en día, si es que eso continúa de la misma manera o lo fuiste cambiando, por ejemplo, ahora haces excursiones para fotografiar o sigues viendo eso como un hobby y te desentendís de, por ejemplo, oye, saca una foto acá. Me ha pasado que, sí, planifico excursiones por la foto, eh, pero por lo general después me las repito y voy sin la cámara. O sea, ir a un lugar no sé, el Cerro del Plomo. La primera vez fui con todo el equipo porque quería la foto desde la cumbre hacia toda la frontera, todos los gigantes que se ven ahí arriba. Me fui una semana para poder también ir con calma y salir a caminar tranquilo algún día sin tener esa como presión de estar creando o haciendo el trabajo de sacar la foto, sino que también salir para inspirarme, para salir a conocer, para estar más atento a las sensaciones que estar siempre preocupado de estar atrás del lente sacando la foto. ¿Sabes de qué me acordé? No sé si viste la película de Ben Stiller con Champagne, que es la de el curioso, o sea, la curiosa vida de Walter Mitty. No sé No, si. no lo he visto. Como que hay una escena que es como el final que Sean Penn quería sacar, no recuerdo la foto, una foto como un lince, una cosa así. Y iba a tomar la foto y Ben Stiller le dijo, oye, pero toma la foto. Dijo, no, hay momentos que como que no es necesario y solamente es que vivirlo, ¿cachai?
Y al final no saca la foto y solamente disfruta que llevaba no sé cuántas semanas tratando de sacar esa foto. Esperándolo. Sí, muy buena esa película, recomendada. Sí, pasa harto de. No sé, pues, al pintor voy harto, al ser pintor. Pero claro, voy una vez con cámara, otra vez voy más en modo relajo y estar más, disfrutar el lugar. Si no andar todo el día también persiguiendo la foto, empieza a ser frustrante también. Claro, claro. Que de repente no está al día como queráis, como quisieras y no podéis sacar la foto y andáis con todo el equipo, entonces tratáis de sacar algo, no resulta. Pero una buena foto se encuentra o se busca. Yo creo que hay una combinación de, bueno, factor clima, tiempo, luces, que es lo que tocó. Se puede planificar obviamente la estación del año, no sé, si estás en la Patagonia en el invierno o en otoño, vaya a encontrarte con un bosque súper rojo. eh, y hay que planificar eso, pero también hay que, en mi caso por lo menos, planificar a los lugares súper precisos a donde voy a ir. En el fondo, si yo quiero sacar de todo el macizo plomo, con alguna perspectiva especial. Sí tengo que, si hago un trabajo en el fondo de planificación de horarios o de a qué hora le va la sombra a los cerros. Yo creo que es una mezcla de todo. Y después cuando vaya Y al también lugar, hay un factor sorpresa de repente totalmente. que Mm. estaba nublado, salió un rayo de sol, se prendió la cordillera. Ese factor siempre está. Y es súper rico cuando te toca. Claro, o de repente entra justo el rayo en el ángulo que quería y baña de sombra, no sé, un- una cumbre, una ladera, y eso es la foto perfecta. Tal cual. O sea, yo cuando vivía en ese departamento, pasaba mirando para afuera por si de repente me tocaba una sorpresa. Y claro, tengo cientos de fotos del detalles del plomo visto desde Santiago. Unas luces a veces, no sé, justo se fue la lluvia, entró claro, un rayo de sol y se prendió así. Tiene ese factor. Ahora, tiene, no sé si en tu caso es así, pero la fotografía montaña tiene también mucho de obsesión, como que estar muy enfocado en lo que estáis haciendo, pensar 24/7 en eso, em, saber que quizá hay tal lugar que necesitáis como mostrarlo, estar continuamente enfocado en eso, o tú también tenéis tu tiempo ya, como o sea, como me aparto de esto para que depure, descanse y ahora me enfoco de nuevo, o estáis 100% metido. He pasado por tiempos que estoy súper metido, como medio obsesionado, se podría decir, con algún cerro, pero no sé, y paso por momentos también súper creativos que se me ocurren mil ideas y estoy haciendo malabarismo con todo, entonces los dejo descansar y tomo de a uno. Em, Tengo mil proyectos hoy día en la cabeza, que es súper difícil llevarlos todos Mm. eh, por tiempo, porque son proyectos largos al final. Los libros, los últimos dos que publiqué, son libros grandes, cada uno me tomó 5 años más o menos, como de juntar las fotos, de no es salir a sacar las fotos en un mes y armar un proyecto. Escribirlo, trabajarlo con la editorial, hacer las ilustraciones, son procesos súper largos. Entonces, cuando esos proyectos pueden descansar 2 meses, no pasa nada. Porque en esos 2 meses puedes tener una suerte que te tocó un buen día y lograste la foto que te faltaba, o si no hay que esperar al otro invierno. Eh, Podéis planificar una expedición a alguna cumbre grande y no llegar arriba también. Entonces, con calma. Todos los proyectos los veo con tiempo y con. Encuentro súper interesante eso que estáis diciendo, que le hemos hablado con otros invitados que el tiempo hoy en día, obviamente más producción, exigen como inmediatez, pero muchas veces para lograr profundidad, para lograr calidad, requiere tiempo. Y las cosas cuando las haces con tiempo, yo siempre creo que uno logra otra profundidad, ¿cachai? Como otro resultado, que además lo requiere. De hecho, si tú querés, por ejemplo, fotografiar la montaña en distintas épocas, requerís tiempo, requerís como que decante lo que estáis haciendo, madurarlo, no sé cómo.
Sí, yo creo ¿Cómo que lleváis tu proceso creativo? el llevar varios proyectos en simultáneo, teniendo tiempo, ayuda a poder como ir resolviéndolos de a poco y no hacer todo apurado. Em, por ejemplo, el libro, el último, uno chico que publiqué, ese lo hice más rápido, es como un resumen del primer libro que hice, quería hacer una versión más chica, más económica. eh, y ese libro sí lo hice más rápido, pero porque quería publicarlo en el fondo rápido porque el otro se me había acabado, pero el material ya lo tenía, ya tenía toda la información y tuve que sentarme en el fondo como a armarlo. O sea, ya estaba todo el material. Em, claro, y ese mes que ese libro lo edité yo, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 8 bien prendido, como para sacar la edición del libro más que nada. Pero ahora estoy trabajando en otros proyectos que, claro, estoy todavía con un mapa rayando dónde tengo que ir, cuáles son las mejores épocas. Y en paralelo estoy armando otro libro para niños, ilustrado también, de a poco, Buenísimo. como, como para no meterse y no tener que terminar las cosas apurado, ir sacándolas de a poquito. Y si estáis en varios proyectos, igual vais delegando o tratáis de hacerlos todo tú y delegar lo mínimo. Em, Depende un poco del proyecto. Los libros más grandes, esos los hago con una editorial. Entonces, eso sí yo ahí le entrego todo el material, lo vamos viendo juntos. Yo igual soy súper metido en eso. Pero en el fondo, sí delego esa pega que yo no sé. Entonces no voy a forzarlo no voy a forzar un proyecto entero a algo que no sé hacer. O sea, lo mío en la foto, yo lo escribo los libros, también pasan después por la editorial, como para traspasar un poco mi sensación de la foto, pero tampoco soy escritor. Entonces, sí delego esas partes que no sé cómo se hacen, pero igual estoy súper metido. Soy bien metido. Es que creo que si es como tuyo, es necesario. Sí. ¿Y qué otros proyectos estáis trabajando que nombraste recién? Si es que se puede anticipar alguno. En desarrollo, o sea, a ver, el proyecto Cumbres de Chile, que en el fondo son los libros más grandes que Tierra tengo. Subcumbres. eh, Eso tengo como un listado de libros. O sea, tengo el del Valle del Mapocho, que es Santiago. Tengo el de la Araucanía Andina Norte, como el sector de Maralcahuello, Lonquimay. Estoy planificando uno para el norte, que me piden muchísimo. Está lleno de volcanes, de tierras gigantes y eternas y que nadie se mete mucho. Del sur me piden mucho también, entonces también estoy ahí mirando los mapas, para dónde ir, cuándo ir. En marzo estuve en Torre del Paine y también sacando un par de fotos como para ir armando un poco la cordillera en Chile. Es un proyecto gigante que tiene para muchos años más. Y ahora estoy tratando de terminar, ojalá luego, este libro infantil, que es de toda la cordillera ilustrada, que ese se lo estoy ilustrando yo. Ah, buenísimo. Cuando termine la ilustración se lo paso a la editorial para que me ordenen un poco. Por ejemplo, la ilustración, el buscar como la armonía, el tema visual, ¿te lo dio también la arquitectura como esa formación? Yo siempre he dicho que la arquitectura, cuando uno se forma, no es solamente que te enseñan a diseñar edificios, sino también una manera de pensar, que después uno la puede aplicar a distintos ámbitos. Sí, yo creo que si no hubiera estudiado arquitectura, hay muchas cosas que hoy día no sabría cómo resolverlas. El tema del dibujo, el tema de tener como no sé, como, como el poder, no sé, llevar un diseño que uno tiene en la mente o al computador o a un papel, cómo armar una gráfica. Yo creo que todas esas cosas fueron súper importantes como en la carrera de arquitectura, que hoy día, claro, no es hacer una casa, pero sí es armar un cuadro que va a ir adentro de una casa, que se tiene que ver bien, esa parte como estética del dibujo también, fue clave. O sea, clave era estudiar arquitectura, aunque no siga trabajando en eso. Y respecto a cuando vaya a la montaña y así excursiones que no son fotografía, ¿sentís que
el tiempo pasa distinto. Yo, por ejemplo, comentaba fuera de cámara que practico harto buceo, cuando uno está buceando, como que el tiempo es diferente, como que es Sí. otra sensación. De hecho, a mí me gusta mucho porque es muy mindfulness, estáis como presente en el momento, consciente, no pensáis en nada más, disfrutáis. ¿Cómo es el montañismo que lo has vivido por tantos años? ¿Cómo lo vives tú? A ver, a mí me gusta mucho salir solo al cerro, eh, rutas que ya conozco, obviamente, para no caer en peligros. Claro. Em, pero sí, es como parte de una terapia. Al final es un momento solo para estar pensando o mirando, o estar ahí desconectado de lo que pasa abajo. Em, Cuando ando sin la cámara, el tiempo, claro, es otro. De repente es muy rápido, de repente es muy lento. De repente se ve una nube que se acerca acechando el tiempo un poquito más rápido. Eh, y cuando ando con la cámara, como que el tiempo se podría decir que no se mide como en horas. Está ahí esperando como momentos del día. Sí. ¿Cachai? Mm. Como que sabéis, no sé, de 6 a 8 te puede tocar un amanecer bonito. Después en la tarde la luz es un poquito más plana, como que te manejáis con otros tiempos. Y Pero se te va acabando el tiempo de repente para la foto. Pero podéis diferenciar bien lo que es el hobby de lo que es trabajo, como que lográis esa diferencia. Poco, porque al final, no, claro, a menos que sea como un proyecto súper específico que tú quieras sacar una foto, como es mi proyecto, es todo mío, voy siempre como con una calma sin ni una presión. O sea, no voy a hacer un check ni a cumplirle algo a alguien. O sea, es un proyecto mío que me voy a tomar el tiempo y que como que no lo veo como un trabajo en el momento. Espectacular. A diferencia de cuando me llaman para ir a sacar una foto a un... sé, la otra vez me llamaron de una inmobiliaria, sacar una foto desde un edificio, pero me dijeron ya, tiene que ser el martes a las 11 de la mañana. Te saco la foto, pero no voy a lograr lo que te puedo mostrar esperando la foto un año. ¿Cachai? Claro. Es otro el concepto. Y por ejemplo, esas fotos que tú vas tomando durante distintas épocas del año y probablemente, no sé, cuánta cantidad de fotos tomas para definir esta es. ¿Cómo llegáis a eso, cachai? Como de todas las fotos que sacáis, ¿cuál es la foto que tú, cómo llegáis a esa curatoría? Así como, esta es la que tiene que ir, cachai. Si la foto me gusta, va. No, Es no, de guata nomás, así sí, como sensación. sí. Sí, por lo general, últimamente me he puesto más selectivo para eso. Y al principio publicaba más fotos. Hay dos temas estas fotografías con infografía. eh, Uno es el tema como artístico, que sea una foto bonita. Y la otra también tiene un contenido educativo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un lugar que no suelo ir y logro sacar una foto que quizás no me gusta tanto, no es perfecta para mí, eh, pero siento que va a ser un aporte y va a educar, la voy a publicar igual. O sea, de repente subió alguna foto quizás media borrosa o que no tenía una luz tan buena, pero al final es una foto que va a servir para distinta gente que pueda o vivir en ese lugar y decir, uy, no sabía que ese cerro se llama de tal forma. Eh, Hay que combinar un poco las dos. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, hoy en día, con todas las imágenes que hay, gente publicando a cada rato, cómo se logra la diferenciación en fotografía de montaña? ¿Es algo que tú al final es percepción nomás? ¿O creéis que está pega? ¿O cómo lo abordáis? O si uno hace las cosas bien, soltáis el resultado, que también puede ser. O sea, yo creo que la foto te tiene que transmitir algo. Lo que hablábamos antes, alguna sensación, Una emoción. alguna emoción. Mm. Eso es lo que hace que una foto como que cobre vida. Yo cuando empecé escribí o sea, como que trabajé con una frase que me inspiró harto, que era algo como, mis fotografías que yo te estoy entregando van a ser o una invitación como a conocer algún lugar que te genere esa...
incertidumbre o ganas de ir, o que sea como un recuerdo para ti, ¿sí? Pero que no sea solo una decoración en tu pared, que, que te genere algo. Es como tu visión. Sí, y creo que ha resultado algo. Claro, totalmente. ¿Y por qué incursionar también en ilustraciones para niños? ¿Cómo llegaste a eso? Porque tengo 3 niños y porque saben a lo que me dedico y ven un cerro y me preguntan cómo se llama. Y claro, ellos tienen hoy día la información ahí en la casa, pero hay cuántos niños que no tienen idea, porque no es algo que se enseña mucho, eh, que los cerros tienen nombre. O sea, ¿por qué no mostrarle que toda esta cordillera tiene un nombre y no es solo el San Cristóbal, que es donde está el zoológico? O sea, para los niños empezar a conocer la cordillera también es una manera de protegerla y de proteger su entorno. Respecto a eso mismo, vi un video tuyo que es súper interesante, que planteáis que la cordillera, el Cerro del Plomo, antes se usaba como templo para los dioses, eh, y hoy en día tenemos templos también que son edificaciones. Entonces, también la cordillera tiene un componente espiritual muy fuerte, como tú vas ahí abordando esas Claro, cosas. el plomo para los incas era bueno, un lugar de sacrificio. Entonces, hoy día tú te acercás, si es que sabes la historia, porque mucha gente no tiene idea que arriba se encontró una momia Claro. inca. Cuando tú te acercás a este lugar, entráis con más respeto, si es que conoces la historia, te tomáis el lugar con un poco más de calma, sabéis que no estáis caminando por la calle, así como en una iglesia o en un templo, en alguna mezquita, igual vais con más respeto, si es que sabes lo que es y a lo que te enfrentas. No sé si hay otros lugares del mundo como cordillera o montaña. ¿Cómo tú podés, no sé, poner en la balanza o cómo consideráis tú la cordillera de los Andes? ¿Qué tiene de particular o singular la cordillera? Nunca he viajado a ningún otro país como buscando montañas. em, Porque tenemos acá muchísimo y porque siento que, o sea, prefiero como recorrer acá que salir a recorrer otras montañas, como por un tema de identidad cultural. La cordillera de los Andes es enorme y la he investigado harto últimamente por este libro para niños, principalmente. Y, o sea, en el norte está lleno de volcanes, es otro paisaje, la cordillera central es mucho más abrupta. Más al sur empieza a bajar, aparecen otros volcanes también, se separan un poco las cumbres. Entonces como que la cordillera en sí es un cordón, pero que al final tiene como distintos, bueno, igual que Chile, Claro. tenéis todos los paisajes. Es súper única, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso me parece muy interesante de Chile y bueno, es cosa de ver los turistas cuando vienen, la diversidad de paisaje que tiene el país, tanto, sobre todo en el largo, que pasamos por casi todos los climas y estamos moldeados por la costa y la cordillera. Entonces, como también es un país angosto, no sé si dan los tiempos, pero probablemente tú puedes estar en la mañana en la montaña y a última hora del día Se puedes puede. estar en la costa, ¿cachai? Sí, yo lo Entonces, he hecho. espectacular. Creo que el otro país que lo puede hacer es Nueva Zelanda. No estoy seguro, pero creo que el otro. Pero es espectacular, ¿cachai? Como tener esa, como, Sí, podéis estar en la nieve y almorzando y bajar después como esa a ver el atardecer facilidad al mar. espectacular. Sí, está al lado. Es súper angosto. Sí, po, O exacto. sea, una vez fui a subir el Cerro El Roble, que queda en la región de Valparaíso, y hacia un lado veía el mar, y al otro lado veía toda la cordillera, hasta lo Concagua, en Argentina. Entonces, impresionante poder ver esa diferencia de metros, de un 6.000 y tanto y cero. Claro, espectacular. ¿Y no te ha pasado en todos estos viajes que, bueno, dos situaciones?
Una que, no sé, pues estáis en una expedición, pero es recreativa, ¿no? Estáis trabajando y hay una foto que tú decís, oye, esta foto es espectacular, me encantaría tener la cámara para sacar la foto. Otra situación que voy a tomar una foto, pero sentís que la foto no puede retratar lo que estáis viviendo. ¿Cachai? Sí, me he pasado las dos. ¿No? A ver, de la primera, yo voy harto a Maralcahuello en invierno y verano. Y me gusta, no sé, día por medio me arranco, no sé, 2 horas al cerro. Pero claro, llevar todos los días la cámara es bien, es pesado, realmente no voy a correr, no voy a andar al ritmo que quisiera ahí. Entonces no la llevo y si me ha pasado, no sé, vais por el bosque y te encontráis con un, no sé, un búho cerca o justo hay una luz bonita para algo. eh, claro, teléfono, hoy día los teléfonos igual sacan súper buenas fotos, pero también es súper rico poder quedarse como con el recuerdo de lo que viste ahí, que realmente te hace mirar también con otros ojos para una próxima vez que vayáis con la cámara. Sí me ha pasado. Y de la segunda, que una foto no pueda transmitir algo, me pasó hace poco que venía a Santiago, había recién nevado y paré así en la orilla a sacar una foto, pero media contraluz, pero también había mucho viento en la cordillera, había harta nieve moviéndose, había un poco neblina entre medio, era como una atmósfera muy, muy rica. Y no logré como transmitir eso por los colores o por... La tengo pendiente la foto, está guardada todavía, como para darle una vuelta de nuevo en la edición. Creo que en la edición también se puede lograr como crear un poco esa atmósfera que uno quiere traspasar, sin en el fondo sobrecargar la foto, Claro. ni matarla, ni hacerla falsa. Como que encuentro que es súper importante también mantener como esa realidad en la fotografía. Trabajáis más que nada en los contrastes, qué cosa, como Trabajo, claro, los niveles, un niveles. poquito los contrastes y listo. La nitidez como para cuando son proyectos más grandes. Claro. ¿Y con qué setup trabajáis? Como generalmente cuando vais a tomar fotografía o cuando estáis en una terraza. Eh, Probablemente lo que todos se preguntan. Pero, ¿cuál es la cámara? Sí. Trabajo con Nikon desde siempre, nada del otro mundo. Es una D7500. O sea, em, depende de la hora, si uso un trípode en la tarde o en la noche, pero en el día a pulso. Tengo un par de lentes, nada tampoco muy especial. Em, yo creo que es más el ojo, importante, y después también darle una buena, una buena edición, un buen revelado, para que no sea una foto falsa y traspasar esas sensaciones. Yo creo que más que el equipo va en lo que viene después. Entonces concordáis con ese dicho que dice una buena foto no la hace la cámara, sino el fotógrafo. De todas maneras, Tú podéis tener una cámara no tan buena, pero si sabéis usar la que tenéis, podéis lograr buenos resultados. claro, y practicar harto y al final tú me ponías a sacar fotos en un matrimonio hoy día y yo no tengo idea, o sea, o fotos de retrato tampoco, no es lo mío. Yo me metí en el paisaje y en la cordillera y sí, ahí puedo hacer lo que me gusta y puedo desarrollarlo bien y puedo lograr transmitir algo. Y aparte creo que como que conjugáis dos cosas que son que forman una sinergia súper potente, que es primero a ti te gusta el montañismo, conocí la montaña y además fotografía en montaña, entonces como que es un tremendo match para un buen resultado, porque probablemente una sola de esas dos partes no tendría el mismo resultado, si solamente eh, sacáis fotos pero no conocéis la montaña, no es lo mismo. No, claro, sí, yo creo que pasa harto también con, no sé, o con los fotógrafos como de deporte. Claro. Yo vi todo un fotógrafo que saca fotos en el mar, probablemente le gusta el surf o le gusta salir a pescar, no tengo idea.
Em, yo creo que siempre van de la mano. Delante estábamos hablando de una foto que es increíble, que probablemente la intro la vamos a colocar de la base de las Torres del Paine. Y uno siempre, la foto que tiende a ver es la base de las torres con la laguna, pero tú hiciste como un zoom a como la falda de una de los picos Ujú. de la base. Y es espectacular porque además se ve como, no sé si era agua que bajaba Es agua, sí. y se ve muy, muy linda. Y después tú la enmarcaste y derechamente se ve como una composición muy bien armada. ¿Cómo lográis que, o cómo llegáis a esa foto que la gente no tiende a mirar? No tiende a mirar como la base, sino como la cumbre. Sí, a ver, para esa foto nunca estuvo planificada. Yo me fui a las torres 4 días en marzo buscando unas fotos panorámicas desde lejos del parque, de los alrededores, como para mostrar el macizo. Y obviamente igual quise ir a, a- a base Torres, pero fui con la cámara súper liviano, un lente, y llegué arriba lleno de gente, lleno, 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 lleno. Claro. Y claro, la típica foto es de las tres torres, la laguna abajo, Sí. pero de repente como empecé como a mirar el fondo, siempre me ha llamado mucho la atención como la composición de las cosas, de qué está compuesto este cerro, porque es así. Empecé a mirarlo y de repente vi como, claro, como unas líneas negras. Dije, ¿será la roca? ¿Será agua? ¿Qué será esto? Porque hay tantas líneas en este... No son solo tres torres. Empecé a ver como los distintos colores, las texturas. Y ahí saqué, claro, lente más grande y me fui a un zoom a donde se junta el granito con el agua de la laguna. Y apareció esta foto. Que en el fondo son... Después hablé con una geóloga para entender un poco qué son todas estas líneas y me empezó a explicar y me empecé también a meter un poco ahora en esta composición de la cordillera, de los distintos materiales, de cómo se ha ido formando. Y así logré esa foto y logré esa textura con el papel que hablábamos antes, eh, en una foto que la imprimí en grande, porque es un lugar grande, era un detalle que estaba lejos, pero cada persona que ha visto la foto me ha dicho, no te puedo creer que eso sea la Torre Paine. Claro. Es que tú fuiste a ver las tres Mm. torres, no fuiste, Exacto. no fuiste a ver el lugar, Mm. fuiste o a sacarte la selfie arriba con las tres torres atrás, pero no te quedaste quizás mirando un rato más o analizando, observando este lugar, estando un poquito más presente ahí. Exacto. De hecho, hablábamos el episodio anterior de la importancia de la permanencia, así como estar en el lugar, observarlo, contemplarlo, no solamente como, ya, esto es, ya, vamos, ¿cachai? Como estar sintiendo Sí, yo creo que hoy día más el- encima está todo, claro, rapidísimo. Yo esta vez que fui a las torres andaba solo con tiempo, así que me pude quedar un poco más ahí mirando. Y es muy distinto lo que empezáis a sentir y a transmitir después. De hecho, de la colección, una nueva colección que publiqué, en donde está esa foto, se llama Presencia, que trata un poco de Buenísimo. como conectar con ese lugar y no solo con el panorama general. Oye, todo esto, como fotografías que has tomado, lugares que he ido, ¿hay alguna fotografía que sea como especial, te haya marcado por ese motivo, que le tenía un cariño especial? Yo te diría que esta última foto que estamos Ah, hablando sí. ha sido de las más especiales. Eh, Otras fotos no sé, ya alguna cumbre quizás de un cerro, pero más como un logro de haber hecho esa cumbre. Eh, de repente otras que quizás las fotos no me gusta tanto, pero sí me trae muchos recuerdos del... Una vez me fui al Valle de los Cóndores en agosto, pleno invierno, pandemia también. Eh, de hecho estaba cerrado el paso para la Laguna del Maule. Me instalé ahí con mi carpa en pleno desierto de nieve. Y en la noche, entre medio asustado porque escuchaba ruidos, el viento.
claro, tengo unas fotos del amanecer en ese lugar increíbles, pero es una cosa muy mía que Mm. me gusta mucho esa foto por lo que viví esa noche. O sea, como por el proceso de haber sacado la foto. Nadie la quería comprar nunca, porque yo creo que tiene algo demasiado mío, Propio. ¿cachai? Propio, sí. Y yo creo que eso también debe pasar mucho a la gente que crea o hace actividades creativas que muchas veces el resultado, es claro, es lo que es lo visible, pero todo lo que hay detrás, uno como creador o alguien que está desarrollando eso, valora incluso aún más, que es todo el proceso que hay detrás, lo que te llevó, la historia que hay detrás para ese resultado. Claro, el tiempo, lo bueno y lo malo que tuvo el Totalmente. proceso. Sí. Yo creo que uno el que más valora al final ese trabajo. Y de los viajes también hablando de, o sea, de la fotografía como especial, ¿tenía alguna anécdota que te haya pasado buena que se pueda contar? Como de todos estos viajes. S- Nunca me ha pasado, yo te diría que algo malo. Eh, no sé si he tenido suerte o igual he sido cuidadoso. Me fui una vez a hacer el circuito Federación, o sea, desde La Parva hasta bajar y te metís como por el valle para ir al Plomo y después volvís como por otras cumbres. Son veintitantos kilómetros. Nunca había ido eh, y fui como en noviembre. La noche antes, en el verano, la cordillera, especialmente el macizo Plomo, por lo general cae nieve. No todas las noches, pero una vez a la semana. Si te fijáis en el verano, siempre aparece medio blanco. Y subí, me encontré con la nieve, que era poquita, empecé a dar la vuelta, empecé a ver más nieve, más nieve. Llegué arriba, Refugio Federación. Había más nieve, me encontré con alguien. Pero había sol, el día estaba exquisito, entonces andaba muy tranquilo. Empecé a volver y a la vuelta, de repente se mete una nube. Veo que un poco más lejos empieza como a nevar, estando a 4000 y tantos metros. Dije, ya sé que acá o corro de vuelta o me escondo por aquí. Nada, empecé a acelerar un poco el paso y sabía que la nube estaba ahí nomás y que no me iba a perseguir hasta Santiago. Pero sí tenía como ese temor de que me pillara la nube con la nieve y no andar tan preparado. Eh, Más que una anécdota, quizás es algo que se puede organizar también. Hoy Claro. día podemos organizar todas esas cosas. En el cerro siempre hay que andar con cuidado. Y no sé si me ha pasado algo así como algún tragicómico Hablando de que me eso haya mismo, marcado. hablando de eso mismo, bueno, generalmente siempre durante el año, sobre todo en invierno, cerca del invierno, en las noticias muestran que alguien se perdió, a los días fallece o lo encuentran. También hay gente que está desaparecida. ¿Por qué crees tú que ocurren esas cosas? ¿Por falta de planificación? Sí, yo creo que o planificación, no conocer el lugar, ir con un equipo que no te va a servir. Y pasa mucho como todo el mundo habla o del Manquehue, el Manquehuito, del provincia, siempre hay accidentes. Son cerros que están cerca de Santiago y que la gente no tiene idea por dónde va. La- yo hace 2 semanas me encontré en el Manquehue con dos amigas que iban para arriba y no tenían idea dónde iban. Que si bajan por otro camino se encuentran con roca y pueden quedar ahí. Y no es primera vez que me pasa, o sea, siempre, no sé si siempre, pero muchas veces me he encontrado con gente que anda perdida en cerros que están súper cerca de Santiago, por lo mismo yo creo, porque creen que es una salida a la plaza y volver, y a veces no, y en verano y en invierno. ¿Será también por uno conocer los límites, tus límites? O sea, ya no conozco esto, entonces ¿cómo lo hago para conocerlo? Ir con alguien que sepa, pero no voy nomás, como saber cuál es tu límite. Sí, saber cuál es el límite y además yo creo que falta un poco de educación de montaña en Chile en general. O sea, no puede ser que tengamos una cordillera que está en todo el país y en Claro. verdad nadie que no se eduque en eso, que no se practiquen muchos deportes de montaña, que no haya infraestructura tampoco.
O sea, tú vas a subir el Manquehue y está marcado con los que hemos ido. Y hay un par de marcas hechas con spray. O sea, un cerro que está en Santiago y que mucha gente podría usarlo para salir a entrenar o a distraerse. Y así, si te metís más en la cordillera, hay menos cosas. O sea, los accesos que hay son súper pocos. O sea, son varios factores que influyen en eso. Como en que la gente toma acción nomás y no toma los resguardos No le toma antes. el peso, Mm, claro. Como que lo ve algo muy sencillo, pero toda yo creo que un Claro, cerro tiene su complejidad. te metí a Instagram hoy día y todo se ve La fácil. foto. Todo se ve súper fácil de hacer. O sea, la gente va nomás. Mm. Oye, hablamos de este libro que se ve increíble. Este fue tu primer libro, ahí lo estamos mostrando, ¿o no? Ese fue el tercer libro. Tercer libro. ¿Te Ese fue fue editado en qué fecha o publicado? Este fue publicado en diciembre del año pasado, o sea, hace 6 meses, y se agotó al tiro, así que esta ya es la segunda edición. Ha sido muy bien recibido. Me escribe mucha gente, me manda la foto, no sé, desde el San Cristóbal con el libro, como comparando lo que ve. Ah, buenísimo. Es una guía para poder identificar los cerros desde Santiago. Es Espectacular. para cualquier santiaguino, no es necesario que hagáis trekking ni que te encante la montaña, sino que es un aporte como más cultural. O sea, en verdad es lo que veis desde la calle o entre medio de dos edificios de repente cuando vais caminando. Es como para sacar un poco esas dudas, para que veamos la cordillera, no solamente cuando está recién nevada, sino que sea parte de nuestro paisaje. ¿Y el primer libro cuál fue? El primer libro también es de Santiago, se llama Valle del Mapocho. Se lo publiqué hace 2 años. Pero es un libro grande, como de mesa de centro, con 370 páginas. em, en ese libro trabajé como 5 años. Después nos demoramos un año en editarlo. Em, También tiene muchas fotos, mucho texto, muchas ilustraciones, tiene harta pega, pero es un libro grande y el fondo abarca las cumbres que se ven de Santiago, pero que además alimentan al río Mapocho. Había que acotar por algún lado Realmente. la cantidad de cerros y ahí empecé a dibujar un mapa y dije, ¿sabes qué? Ya, todas estas laderas son las que nutren al Mapocho, así que esto es lo que vamos a mostrar en este libro. Súper bien definido. Claro, Porque ese libro está tiene como una visión desde Santiago, cómo se ve la cordillera. Después una visión desde Santiago también, pero cómo se ven los detalles de la cordillera. eh, y después tiene toda la ruta hasta el Plomo mostrando hacia Santiago. O sea, como qué es lo que vemos cuando estamos arriba. ¿En qué punto ocurrió lo de la fotografía pasar a este formato, al libro? ¿Fue una sugerencia o tú partiste con esa idea como... Porque hablábamos hace un momento que tú partiste con una imagen identificándola como las cumbres. Entonces después de eso fue como el pie para partir con un libro. ¿Cómo fue esa Yo decisión? cuando me empecé a dedicar 100% a esto, empecé a vender cuadros. Bajó obviamente post pandemia la venta de todo. em, Y llegó un minuto que dije, necesito como renovar un poco lo que tengo, darle otro formato. Ya había pasado por los tazones, por los mats, por los puzzles. Y dije, necesito algo más, hacer un poco más de volumen eh, y juntar en el fondo todo mi trabajo, como cerrar un capítulo. Y ahí se me ocurrió hacer un libro. Siempre quise hacer un libro grande. Siempre vi que las empresas regalaban libros, que se los regalaban a sus clientes, que financiaban a veces algunos proyectos. Dije, voy a probar. Voy a conseguirme algunas marcas. em, y empecé a armar el libro, lo empecé a diagramar yo. Después me metí con la editorial. Dije, ya empecemos a desarrollarlo, por si alguna marca se tienta después. Entonces desarrollamos el libro y se me metieron dos marcas que quisieron, en el fondo, comprar hartos libros para después regalarlos. Y dije, ya, vamos. Tiene una preventa y así nació el primer libro, pero fue como una idea. Empecé yo a armarlo en mi cabeza
Y dije, ya, ¿Y ese cuánto te tirémonos. tardaste? ¿Ah? ¿En ese cuánto te tardaste en hacerlo? ¿El primero? En editarlo nos demoramos como un año, un poco menos. ¿Ya tenías como las fotografías o fuiste como mezclando? ¿Partiste el libro y, o sea, partiste como la idea y fuiste como incorporando fotos que ibas tomando o ya las tenías como toda la No, base? ese libro lo hice en base a lo que ya tenía. Ya. Em, y claro, ya estaba listo, editado, y de repente, no sé, me tocaba ir a alguna parte y sacar alguna foto y, y le pedía a la editorial si podían incorporarla o cambiarla por alguna. Eh, Ahí sí me pasó que ya, para algunos temas me faltaban algunas fotos y las tuve que ir a buscar. Pero también había que esperar de repente 2 meses para tener esa foto. Por eso también fue un proceso largo. Y otra cosa, hablando de lo mismo, ¿qué consideráis tú es como relevante, que hace un rato lo tocamos, para diferenciarse en lo que tú hacís, por ejemplo, en fotografía de montaña? ¿Cómo te puedes diferenciar como en la cantidad de imágenes que hay, ¿cachai? ¿Hay como una manera o netamente seguir como tu intuición? Yo te diría que es más no sé si hay tantos fotógrafos de montaña que además les gusta la montaña y que además hagan algo como más como estas infografías. Mm. Yo creo que eso no es único porque sí he visto en otros lados, pero yo creo que cada uno muestra la cordillera o la montaña de una forma diferente. O sea, hay varios fotógrafos que también se dedican a la montaña, pero más relacionados a deportes de invierno, ponte tú. Entonces también es otra visión. Estoy como, hoy día, te diría yo que mi proyecto es súper cultural. O sea, es más Claro, totalmente. de aprender lo que estamos viendo que a buscar una foto en específico como, o de algún cerro tan específico. Es llevarlo más a lo cotidiano. Porque además va asociado, como siempre, como un arraigo de la ciudad. Y la ciudad, como tú entiendes, es la montaña. Claro, partí con Santiago porque es donde vivía. Después seguí con otro libro en Malalcahuello, que es un lugar que voy harto. Y hoy día sí estoy planificando en lugares que no conozco. Que es súper difícil también ponerse a investigar lugares sin haber ido. Exacto. Entonces va a tomar tiempo, yo creo. Em, pero claro, más sí, es una visión desde la ciudad en este caso. eh, Pero al final depende de donde haya gente, todos tienen la misma incertidumbre. Si al final es, en verdad, mucha gente la que siempre quiso saber cómo se llamaba ese cerro y no es tan fácil averiguarlo. Para nada, para nada. Y respecto a eso mismo, también vi que habían hecho como una botella que tenía hablando del tema de educación, como todos los parques, y tú le colocabas como sticker. Sí, Eso lo encontré muy sí, entretenido. hice dos botellas, una con los parques nacionales y hice otra de los cerros de Santiago. Tiene 40 cumbres. Entonces, claro, ahí vais pegando los que hay subido. Hay hartos que son difíciles, pero igual es una motivación de Sí, repente. claro. Por último, para partir con los más chicos. Checklist, lo Sí, cumplí. De los parques que conocí de Chile, ¿cuáles son los que más recomendáis? de los parques. Sí. Bueno, las Torres Paine yo creo que es el número uno. El Conguillío, súper bonito, súper más chiquitito. eh, Tiene hartas entradas, no muy conocidas. Em, ¿En alguna época del año para ir? ¿Recomendada? yo creo que todas las épocas tienen su encanto. Eh, Porque al final, ponte tú, claro, en el invierno, todo blanco, súper bonito, otoño, todo colores otoñales. eh, pero en verano quizás es cuando puedes llegar más lejos o puedes recorrer más también. Entonces todo tiene su encanto. Y lo que me interesa mucho hoy día, yo creo que es conocer los parques del norte. O sea, yo me acuerdo una vez que crucé a Bolivia por Arica por donde está el Chungará, todo ese sector. En verdad, el paisaje del norte es increíble, es muy inspirador, pero
todos estamos acostumbrados como más a que el sur es el bonito. Sí, Entonces, es distinto, ¿no? es Sí, distinto y como mostrar tiene eso. una belleza diferente. Sí. Exacto. ¿Y cómo te imagináis tú los próximos, no sé, 5 años? ¿Qué lugares te gustarían conocer? Como algún sueño por cumplir de lo que estamos hablando. Eh, Como de algún cerro, una montaña. el montañas que me gustaría subir, el San José con el Marmolejo, acá en el Cajón del Maipo. Eh, pero insisto por el norte. Me gustaría mucho ir al norte. Siento que hay una amplitud gigante. O sea, me imagino, o por las fotos que he visto, desde alguna cumbre de 6.000 metros, como los volcanes están como medio solos. O sea, hay muchos, pero como que cada volcán es súper único. Claro, Desde arriba se ve increíble como este montón de volcanes en el altiplano. ya más 6.000 metros, no es menor. No es menor. ¿Y del sur alguno que te llama la atención? Del sur, el Puntiagudo, encuentro que es un volcán muy bonito, que, que yo creo que nunca voy a subir, por lo técnico que es, por lo difícil que se Muy ve, complejo. es complejo. No me llama como desafío de subirlo, pero sí de tenerle buenas fotos. Hay otra cosa como relevante para la gente que nos está escuchando, que está llegando casi estamos llegando casi al final del episodio. ¿Qué encontráis como es fundamental o qué cosa le podéis recomendar a alguien que se quiere dedicar a la fotografía profesional y vivir de la fotografía en Chile? Em, bueno, si te gusta la foto, si es que ya estáis metido en el mundo, yo creo que es importante el cómo lo llevas a lo físico. O sea, qué es lo que, definir qué es lo que uno quiere hacer con la foto. Porque tener un catálogo de fotos en digital no sirve de nada. Buscar opciones de mostrarla en cuadros, en libros, en buscar algún soporte que logre transmitir en el fondo lo que tú quieres. Eh, yo creo que eso ha sido un camino súper entretenido de ir descubriendo y de poder ir jugando también con que al final este trabajo eh, es entre juego y apuesta por lo que venga. Pero sí, yo creo que echar a andar la creatividad y ver cómo voy a mostrarlo y cómo voy a sacarlo de la pantalla. ¿Tú le das la misma importancia tanto a la fotografía como al soporte? De todas maneras, siento que es súper importante poder transmitir las cosas como uno quiere que se muestren, sin que sea una sorpresa el cómo va a salir. Y por eso también lo que hablábamos antes, de trabajar con papeles buenos, de imprimir en imprentas que sean súper buenas, como hacer un trabajo que uno quede súper contento al final de ver cómo sacaste la imagen digital a algo físico. Yo creo que ese es un muy buen punto de lo que comentaba antes, que una foto, claro, tener muchas fotos bonitas en un catálogo, hasta qué punto va a generar impacto, pero pensar en el soporte yo creo que es clave, tanto en un libro, en un cuadro, no sé, pues hasta en cosas cotidianas, que probablemente el impacto va a ser aún mayor, que no es solamente tener la imagen digital, que Hoy eh, día el digital ya está en todos lados. sí. Entonces, ¿cómo lograr esa sensación afuera? Yo creo que es importante. Y también hablando de esto mismo, tú le das mucha validad a lo físico, como sentir el libro, sentir el cuadro. ¿Por qué crees que en una era tan digital lo físico es casi igual de importante? Porque te lleva a una pausa, o sea, abrir un libro y que tenga olor a libro eh, inmediatamente te lleva a estar sentado en un sillón más tranquilo, mirándolo, y que si te aburriste, no vaya a ser así y te vaya a pasar a otro tema distinto. No, probablemente lo vaya a ojear hasta que estés bien,
o ya hayas aprendido algo o te vayas a quedar con algo. No va a ser como no algo tan pasajero. Igual que un cuadro, o sea, que te podáis quedar mirándolo o que sea parte de tu día. Puede ser algo no sé, un cuadro que te traiga como alguna tranquilidad o en el fondo te arme un espacio que te logre relajar un poco quizá, o que te logre motivar para hacer algo, o que no sea solo una decoración. Súper, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, encuentro muy buen cierre para el episodio. Es clave, como estar presente y lo físico te genera eso, como estar en el momento y no estar scrolleando o estar como pensando en 10 cosas, es estar ahí, Es ¿cachai? eso es lo que estás Exacto, haciendo en ese momento. exacto. Súper. Gracias, Francisco, por haber venido, por haber aceptado la invitación. Fue una conversación muy enriquecedora. Hablamos de distintas cosas, no solamente de trabajo, sino también lo que nos apasiona. Así que vengan muchas cosas buenas. Estuvo muy bueno el episodio. Oh, buenísimo. Para la otra nos vamos juntos al cerro. Eso, ahí subí un video, un vlog. Ahí Eso. como sacando la foto en vivo. Claro, Obvio. ahí hacemos el proceso. Súper. Bacán. Buenísimo. Muchas Gracias, gracias. Francisco.